Bueno, continuando con el tema de minería de datos, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo por medio de una herramienta llamada Weka. Weka es un conjunto de librerías desarrolladas en Java para la extracción de conocimientos desde las bases de datos. Incluye características tales como una interfaz visual basada en procesos y flujos de datos y maneja las distintas herramientas de minería de datos. Entre estas tenemos pues las reglas de asociación, la agrupación, segmentación, conglomerado, clasificación. Dentro de clasificación encontramos las redes neuronales, reglas y árboles de decisión, el aprendizaje bayesiana y otra herramienta es la regresión. Permite también combinar modelos y manejar entornos de experimentos con la posibilidad de realizar pruebas estadísticas. Maneja una parte gráfica de modelos mediante árboles, curvas ROC y curvas de coste. Weka es una herramienta fácil de manejar y en nuestro caso apropiada para el ejemplo que vamos a desarrollar. Para esto abrimos nuestra aplicación. Como podemos observar, Weka maneja 4 entornos de trabajo. Explorer es un entorno visual que ofrece una interfaz gráfica para el uso de paquetes. Experimenter es un entorno centrado en la automatización de tareas de manera que se facilite la realización de experimentos a gran escala. Knowledge Flow permite generar proyectos de minería de datos mediante la generación de flujos de información y Samples LI es un entorno consola para invocar directamente con Java a los paquetes de Weka. Para nuestro ejemplo vamos a hacer uso de el entorno de trabajo Explorer. ¿Por qué Explorer? Porque es un entorno que permite el acceso a la mayoría de las funcionalidades integradas en Weka de una manera sencilla. Como podemos observar, existen dentro de Explorer 6 subentornos de ejecución. El preprocess, que incluye las herramientas y filtros para cargar y manipular los datos. Tenemos la clasificación, que es el acceso a las técnicas de clasificación y regresión. El cluster, que integra varios métodos de agrupamiento. Asociación, que incluye unas pocas técnicas de reglas de asociación. Select Attributes, que permite aplicar diversas técnicas para la reducción de números de atributos. Y visualizar, que en ese apartado podemos pues estudiar el comportamiento de los datos mediante técnicas de visualización. En primer lugar, para nuestro ejemplo disponemos de unos ficheros que descargamos en el momento en que bajamos la herramienta. Nuestros ficheros están dentro de la carpeta datasets y son 6 ficheros con extensión ARWF. En particular vamos a trabajar con los datos de los días que se ha podido jugar al tenis, dependiendo de diversos aspectos meteorológicos. El objetivo del ejemplo es poder determinar o predecir si hoy podremos jugar al tenis.
Los datos de los que disponemos se encuentran en el fichero clima. Estos serían los datos a tener en cuenta. Tenemos el cielo, tenemos la temperatura, la humedad, el viento y jugar tenis. Para cargar nuestro fichero, nos dirigimos a abrir archivo, buscamos nuestro fichero, lo cargamos y podemos observar los resultados. Un fichero con el formato ARWF no solo contiene los datos desde donde vamos a efectuar el aprendizaje, además incluye metainformación sobre los propios datos, como por ejemplo el nombre y tipo de cada atributo, así como una descripción textual del origen de los datos. Podemos convertir ficheros en texto conteniendo un registro por línea y con los atributos separados con comas, digamos un formato CSV, a ficheros ARWF, mediante el uso de un filtro convertidor. Desde esta ventana podemos conocer bastantes detalles del dataset que acabamos de cargar. Por ejemplo, el sistema nos indica que tenemos 14 registros con 5 atributos. Si seleccionamos cada uno de los atributos, veremos que podemos ver de qué tipo es. Puede ser nominal o puede ser numérico. Los distintos valores. Digamos, temperatura tiene un tipo nominal. La humedad ya sería numérico. Estos registros no tienen información de estos atributos, pues tienen el valor máximo y mínimo, solo ejemplos para este atributo reflejando. También manejan un histograma con información sobre la distribución de los ejemplos para este atributo, reflejando con el uso de colores la distribución de clases de cada uno de los registros. Por ejemplo, podemos observar que nuestro atributo Outlook tiene 3 valores diferentes: Sunny, Overcast y Rainy. Estos 3 valores están distribuidos de la manera: Sunny con una cantidad de 5, el Overcast una cantidad de 4 y el Rainy una cantidad de 5. En el caso de los 5 registros del atributo Outlook Sunny, tenemos 3 con clase de no y 2 con clase de sí. Cuando Outlook Overcast es igual a Overcast, los 4 registros son yes, sí. Y finalmente, cuando Outlook es Rainy, o sea lluvia, existen 3 con clase de yes y 2 con clase de no. Pulsando en el botón Choose, vemos una carpeta llamada Filters, la desplegamos, tendremos acceso a multitud de herramientas para el preprocesamiento de datos. Esta herramienta permite, entre otras muchas funcionalidades, realizar un filtrado de atributos, cambiar el filtro, cambiar el tipo y los atributos, o sea, podemos discretizar o numerizar, realizar muestreos sobre los datos,
normalizar atributos numéricos, unificar valores de un mismo atributo. Encontramos nuestras funcionalidades. Bueno, una vez cargado el fichero, ya estamos en disposición de aprender un modelo. En este caso, vamos a aprender un modelo que tenga que ver con un árbol de decisión. Para ello, seleccionamos en la pestaña Classific, podemos configurar el método de clasificación o regresión que queramos utilizar. Vemos que el entorno cambia bastante con respecto a la ventana anterior. Estos métodos se han agrupado a grandes rasgos en las siguientes familias. Tenemos los Bayes, que son métodos basados en el paradigma del aprendizaje de Bayes. Tenemos también funciones, pues estos son métodos matemáticos. Aquí toca lo que son las redes neuronales, las regresiones. Tenemos LASI, que es un método que utiliza el paradigma del aprendizaje perezoso, es decir, no construyen un modelo. Tenemos META, que son métodos que permiten combinar diferentes métodos de aprendizaje. Trees, que son métodos que aprenden mediante la generación de árboles de decisión. Rules, que son métodos que aprenden modelos que se pueden expresar como reglas. Además, en esta ventana podemos establecer cómo queremos efectuar la validación del modelo aprendido. Entonces tenemos el Use Training Set. Con esta opción hueca entrenará el método con todos los datos disponibles y a posteriori realiza la evaluación sobre los mismos datos. El Supply Test Set es una opción en la que podemos cargar un conjunto de datos, normalmente diferentes a los de aprendizaje, con los cuales se realizará la evaluación. Cross Validation se realiza la evaluación mediante la técnica de validación cruzada. En este caso podemos establecer el número de pliegues a utilizar. Y el Percentage Split, pues ya se define un porcentaje con el que se aprende el modelo. La evaluación se realiza con los datos restantes. Para este ejemplo vamos a utilizar el algoritmo clásico de aprendizaje de árboles de decisión. Para eso vamos a Choose, escogemos Trees y en este caso vamos a utilizar el J48, que es el nombre que se le da en Weka a los árboles de decisión. Nos aparece en el combo box la opción que escogimos. Si le damos clic en el combo box aparecen los valores. Estos valores los podríamos modificar. En nuestro caso los vamos a dejar como están por defecto. Y por último seleccionamos como opción de evaluación la opción Use Training Set y ya estamos listos para ejecutar el método de aprendizaje. Para ello pulsamos en el botón Start, que despierta el pájaro Weka de su letargo y realiza el aprendizaje del modelo predictivo, en este caso un árbol de decisión. Si no ha habido problemas, el sistema nos mostrará en la caja Classifier Output la siguiente información: Run Information, el scheme, relación, las instancias, los atributos. Esos son unos parámetros, parámetros de nuestro dataset, conjunto de datos. Y a continuación
nos muestra de manera textual el modelo aprendido. En nuestro caso, pues el árbol de decisión. Por último, nos incluye la información sobre la evaluación del modelo. En este problema, el árbol aprendido tiene una precisión máxima de 100%, por lo que todas las medidas de error son cero. Además, podemos conocer más detalles de la distribución de los ejemplos por clase en la matriz confusión. Esta sería nuestra matriz confusión. Podemos visualizar el árbol de una manera más atractiva si pulsamos el botón derecho sobre el texto TRISJ48 de la caja de Result.List y buscamos la opción de visualizar el árbol. Ahí aparecería nuestro árbol. Esta figura nos muestra para cada hoja cuántos ejemplos de la evidencia son cubiertos, y con el botón derecho sobre el texto TRISJ48 en el Result.List tendríamos acceso a otras opciones más avanzadas para el análisis del modelo aprendido. Bueno, hasta aquí este ejemplo. Ojalá les sirva de algo. El tema pues es interesante, manejar la herramienta es interesante, y sería darle las gracias por su atención y que le disfruten.